¿Y ahora? Ahora se escucha. Oye, pues entonces di la intro sin audio. No se escuchaba. No me escuchaba. Pues vamos a darle el intro rápido de nuevo porque el intro se me fue eso. Mira, rapidito. Vamos a estar hablando sobre el lanzamiento nuevo del disco de Bad Bunny, donde él compara la isla con Hawái. Vamos a estar hablando también sobre Eliezer Molina. Juramentó. Ahora, ¿qué va a pasar, verdad? Trump lanza campaña a favor de convertir a Groenlandia en un territorio americano. Oye, ¿y Puerto Rico qué pasó? Eso es lo que están diciendo mucha gente. El secretario nuevo de Recursos Naturales ordena el archivo de caso de los suegros de Jennifer González. Acabadito de entrar a la oficina, gente. Es un mal augurio para el PNP. Veremos ya mismito. Sentencia de Trump en caso de Nueva York deja a los demócratas insatisfechos. Pensaban que le iban a dar cárcel o multa. Ni uno ni el otro. Vamos a hablar también brevemente sobre eso. Y le vamos a dedicar un momentito bueno a un análisis sobre la contratación de Elian Verónica Martínez, que fue la secretaria del partido Proyecto Dignidad, que fue contratada de parte de Tomás Rivera Chats del Partido Nuevo Progresista. Y eso ha dado mucho de qué hablar entre la gente de PD y también el PNP. Gente, así que esto va a estar bien interesante. Tenemos temas para largo hoy, aunque vamos a tratar de mantenernos dentro de lado en un espacio de por lo menos una hora. Eso es lo que tenemos en el día de hoy. Bueno, vamos a hablar brevemente, Luis, porque a mí siempre me gusta escuchar tu insight y vamos a estar hablando de insight acerca de estas cositas. Ya tenemos varias personas aquí en el programa y algunas personas ya me habían dicho que sí, que ya yo tenía mis problemitas ahí con el audio, pero mira, ya los hemos resuelto, gente, ya lo hemos resuelto. Bueno, Luis, ¿qué vamos a hacer sobre este asunto de Eliezer Molina? Porque Eliezer Molina acaba de entrar ahora al Senado, él acaba de juramentar en estos días, y esta juramentación histórica, porque es la primera vez que alguien por nominación directa cae dentro de inmediato de así por el Senado. Oye, pasó todo, había gente, ¿verdad? Incluyéndome a mí, que dijeron, oye, dará todos los documentos, logrará en la pruebita del vasito, ¿verdad? Con la orina entre el vasito. Pues parece que pasó todo sin ningún tipo de problema. Y él está gozando, ya le está dentro del Senado. Hizo una entrevista con Fonseca, con Jay Fonseca, donde él dijo que él no quería ser y que senador. Increíble, el tipo hizo de todo para ser senador y ahora dice que no quiere ser senador. Pero eso no es el asunto. El asunto más interesante es qué va a pasar ahora con Eliezer Molina, que ahora ya quedó dentro, ya le está dentro del asunto. ¿Cuál es tu pensamiento, Luis? ¿Qué tú piensas que va a pasar aquí con Eliezer? Pues mira, Eliezer, como hacen muchos políticos, crean una imagen pública, como lo ha hecho Donald Trump, como lo ha hecho Tomás Rivera Chat, como lo han hecho muchos personajes a través de la historia. Pero cuando entran a la legislatura, tienen que tener una actitud totalmente distinta. De hecho, Joan Rodríguez Bebe tiene su imagen públicamente, pero cuando tú entras a la legislatura, tú tienes que tener unas capacidades de diálogo. Que muchas veces cuando la gente lo ve, se emocionan o simplemente se impresionan. Te voy a dar un ejemplo. En estos días, en la muerte del presidente Carter, en el funeral, estaba Donald Trump sentado al lado de Barack Obama y estaban hablando y riéndose. El que los ve parecían grandes amigos. Y tú sabes que salen los medios de comunicación, salen los especialistas que leen los labios. Pero la gente estaba tan impresionada porque veían a un Donald Trump y a un Barack Obama hablando y riéndose. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando entrevistan a Eliezer Molina, después de juramentar, y que tengo que decir que llegó a juramentar con un traje que tenía como 2 o 3 años mayor que él, que lo pidió prestado. Sí, yo soy bien observador. Después de juramentar, da una entrevista
y yo nunca había escuchado a Eliezer Molina hablando con tanta coherencia y pareciera incluso que estaba lanzando un ramo de olivo. ¿En qué sentido? En que incluso le pidió perdón a la prensa por los momentos en los que él insultó a la prensa. O sea, otro Eliezer Molina. Wow. ¿Qué quiere decir esto desde mi punto de vista? Que Eliezer Molina ahora pasa de ser un activista a ser un senador en propiedad. Y que ahora sus jueces no son el tribunal, sus jueces son sus pares. Sí. Así que lo que él hacía en su activismo político no lo puede hacer ahora en la judicatura, en la Cámara, en el Senado. No puede hacer esas mismas cosas. No. Tiene que tener un control, tiene que tener una coherencia. Hay unas leyes parlamentarias que él tiene que seguir, unas reglamentaciones que él tiene que seguir. Y yo creo que ya se está moldeando. Y probablemente lo que dijo Tomás Rivera Chat de que lo iban a expulgar, si no hace lo que tiene que hacer, pues lo van a hacer. ¿Por qué? Porque precisamente una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Así que él va a entrar ahora, sí, él va a entrar ahora a un mundo totalmente distinto al que está acostumbrado y tiene que comportarse como es debido. Así que yo creo que él va a seguir su activismo. De hecho, ahorita vamos a hablar sobre el caso de la gobernadora y los suegros allá en La Palguera, pero hay una línea conductora entre ese caso y el de Eliezer, y es que Eliezer fue el que promovió el caso de La Palguera de los suegros de Jennifer González. Sí, y aunque él hace esa vinculación en la conferencia de prensa que yo vi después que juramentó, lo interesante está que en el día de hoy la bomba la tira Tomás Rivera Chat. O sea, que de alguna forma u otra, él no está vinculado hoy al caso de La Palguera, sino que las expresiones de Tomás Rivera Chat es la que han sido bastante fuertes en términos de la opinión pública en el día de hoy. Así que para cerrar mi análisis, yo creo que Eliezer Molina no pensaba que iba a ganar el Senado y que lo está haciendo ahora porque obviamente él pidió el voto y ahora le toca entrar a ese proceso, cumplir con las normas, y si no cumple con las normas va a tener serio problema, porque yo estoy seguro que Tomás Rivera Chat no le va a pasar la mano por encima. Sí, eso hace sentido, claro que sí. No creo que sea algo que él puede obviar como si eso no fuera nada, pero yo también, ¿verdad? Yo, desde mi punto de vista acá, estoy de acuerdo con todo lo que tú acabas de decir, y pienso también que aquí hay un asunto que tiene que ver con la parte de legislativa, y aquí es donde yo quería entrar un poquito más de lleno, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que Eliezer es activista ambiental. Sin embargo, nosotros lo hemos escuchado hablar a favor de ciertas ideas cuando tiene que ver con gobierno demasiado de grande y cosas como esa, que a mí me ha dejado un poquito anonadado, porque yo no estaba esperando que él tuviera un pensamiento de gobierno pequeño. No sé si sabe lo que te quiero decir con eso. O sea, Claro. que él quería, él ha dicho en otras ocasiones que ha hablado que él le gustaría que el gobierno no fuera tan gastón, que no fuera un gobierno grande.
Y eso es algo que yo no estaba esperando escuchar de parte de él. ¿Qué tú crees de eso, Luis? Pues mira, está interesante el tema. Yo no lo he escuchado hablar de ese tema, pero sí te puedo decir que nadie es 100% conservador, 100% liberal. Tú puedes tener la mayor parte de tus ideas conservadoras, pero puedes ser liberal en un aspecto. O sea, que a veces nosotros encajamos la gente en derecha e izquierda, liberales y conservadores, pero tú puedes tener puntos de divergencia en diferentes aspectos. Yo conocí, por darte un ejemplo, gente que no iban a tratar con Joan Rodríguez Bebe en su proyecto en contra del aborto, porque el aborto, dentro del proyecto de ella, el aborto no se podía dar después de las 21 semanas. Y otras personas dicen que el aborto no se puede dar después de los latidos del corazón. Y otros dicen que el aborto no se puede dar desde la concepción. Entonces, cuando tú vienes a ver, hay varias posturas dentro del mismo tema. Y como tú dices, entonces, ¿será que la propuesta de Joan no es 100% conservadora? Es conservadora porque está a favor de regular el aborto, pero es después de las 21 semanas. O sea, que lo que te quiero decir con esto es que cuando Eliezer propone eso, que yo no lo he escuchado, pero yo creo en lo que tú me estás diciendo, es porque él hace un análisis y se da cuenta que el gobierno grande se da dentro de un entorno de los partidos que meten a su gente ahí, y no porque el gobierno necesite necesariamente esa gente. Por lo tanto, yo entiendo que aunque él tiene ideas de izquierda, pero yo no veo raro que pueda tener algunas ideas de derecha, porque muchas de las ideas de derecha tienen que ver con el sentido común. Claro. Y no me extrañaría. Así que yo puedo ver gente de izquierda con algunas ideas de derecha, pero yo conozco mucha gente de derecha con ideas de izquierda. Cierto. Eso puede pasar. Pues yo solo sé que si es así, él puede lograr algunas cosas, porque si toda su agenda completa es de izquierda, lo veo difícil con el tamaño del contingente que tiene el PNP dentro del Senado. Y si tú vas a contar también que quizás la mayor parte de la gente que van a estar ahí van a ser conservadores, incluyendo a Joan Rodríguez Bebe, pues ahí es bien difícil que logre pasar muchas ideas, especialmente ideas ambientalistas, que por cierto, la realidad es que a mí no me compagina tanto hasta cierto punto, ¿verdad? Para llevarte un poquito nada más a la contraria, porque para tú llevar a cabo la cantidad de leyes ambientalistas que hay, tú tienes que muchas veces engrandecer el Estado. Ahora, quizás él está pensando que en otras áreas él no le importa que se achique el Estado, y cuando tiene que ver con específicamente el ambientalismo, pues ahí sí no hay ningún problema en crecer el Estado. Pudiera ser, ¿verdad? No necesariamente todas estas cosas son congruentes. Así mismo es. Bueno, Luis, vamos a hablar rápido ahora de ese tema de el secretario nuevo de Recursos Naturales. Entra inmediatamente, lo primero que hace es buscar la forma de cómo lamberle el ojo a Jennifer González y le quita el caso a los suegros de Jennifer. Primero que yo imagino que eso es ilegal, eso que acaba de pasar, o él encontró algún tipo de espacio por ahí donde se podía zafar, ¿verdad? Y ahí dijo, pues, mira, por aquí yo puedo ir y cejar este caso, o a menos que ese tipo de caso recae sobre él como director y decir, tú sabes qué, yo puedo cerrar este caso. Yo, obviamente no lo estoy excusando, pero estoy diciendo que es algo que pudiera darse, ¿no? Mira, Chris, te adelanto desde ahora, que lo van a colgar. Ya a nivel público está colgado. Hey. El lunes
el Senado y la Cámara comienza sección y hoy Tomás Rivera Chatz dijo que lo iban a interpelar para que explicara lo que ocurrió. Estaba escuchando la entrevista, el programa Primera Pregunta antes de llegar aquí. Y todo el programa, la media hora, fue la discusión sobre ese tema. Wow. Mira, varias cosas. La gobernadora estuvo en estos días en Rayos X. Sí. Y Valeria Collazo le hizo una entrevista y fue bien puntual en las preguntas. Sí, me acuerdo, lo vi. La gobernadora habló fuertemente contra ella porque ella dijo que no necesariamente el que entrara iba a seguir las mismas pautas de la secretaria que salió. Y Valeria Collazo le dice, pero ya usted está diciendo que la investigación no se va a seguir, no va a seguir el curso, porque la ex secretaria dijo que esa investigación tiene que seguir el curso. Y la gobernadora le dice, no pongas palabras en mi boca que yo no he puesto, pero se ha metido en tremendo lío a 8 días de estar en la gobernación, porque ese ha sido el tema que se ha discutido hoy todo el día. Y ya mismo en pelotadura, ese va a ser el tema que también le van a estar dando fuerte. Y ese tema no se va a morir el sábado y el domingo. El lunes comienzan con ese tema nuevamente. Porque ya Tomás Rivera Chatz dijo que iban a interpelar al secretario nominado sobre ese tema. ¿Por qué? Porque ese señor, que yo entiendo que no sabe mucho de política y no entiende que su confirmación es una constitucional que tiene que ir por la aprobación del Senado, y lo que normalmente hacen estas personas es que no hablan nada hasta que el Senado los aprueba. ¿Tú has escuchado a Marco Rubio hablar de la crisis de Venezuela? No, ¿por qué? Porque Marco Rubio lo tiene que confirmar un Senado y él no se va a meter en eso por ahora. Entonces, este señor llegó y en menos de 48 horas firma una resolución donde dice que no va a haber más investigación, y eso ha causado gran furor. Y cuando le preguntan, porque él hizo un comunicado, él dice que esa resolución la dejó la pasada secretaria y que él simplemente la firmó. Pero entonces Rafael Lenín López dijo ahora que la investigación que ellos tienen y las fuentes que ellos tienen, porque tú sabes que los reporteros tienen fuentes internas en todos lados, unas son verídicas, otras no, así que yo me remito a lo que dijo Lenín López en su programa. Él dice que sus fuentes le informan que la ex secretaria, tú sabes que la ex secretaria del DNR se había ido por embarazo, estaba embarazada, iba a parir y se fue. Y él alegra que hay un correo electrónico donde ella le envía información a sus abogados, a los abogados, porque cuando ella llega de la maternidad, encuentra en su oficina un documento donde dice que no se iba a seguir la investigación o la investigación iba a quedar en nada, y que ella no firmó el documento y lo envió a la división legal, y que la división legal, escucha bien, la división legal le informa que ese documento no es conforme a derecho
y ella no lo firmó. ¿Qué quiere decir esto? Que el nuevo secretario nominado, que no ha pasado, estaba haciendo. que no ha pasado por el crisol del Senado, y que ya Tomás Rivera Chat dijo que cualquier senador tiene el derecho de interpelarlo, que ahí tú vas a tener a Joan Rodríguez Bebe. Ahí tú vas a tener a Eliezer Molina. Escuchen, mi gente. Eliezer Molina tiene el derecho como senador a hacerle preguntas a esta gente. Ajá. Mira, yo escuchaba, y con esto te dejo, a Leo Díaz, que es PNP, decir en los años que yo llevo, en los primeros días de gobierno, lo que hay es un honeymoon, lo que hay es la luna de miel, pero no había visto nunca un problema tan grande para un gobierno entrante en tan pocos días. Mira, pero esto no va bien, esto no va bien, esto no va bien. Y esto va a ser un gran problema para la gobernadora, no para Tomás Rivera Chat, para la gobernadora. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y el problema es que inmediatamente eso deja una percepción fea a la gente. O sea, inmediatamente la gente, ¿qué es lo que están diciendo? Mira, antiético, mira, corrupción, eso es pum, pum, uno detrás del otro. Hoy yo vi un periodista puertorriqueño independentista que está en Estados Unidos, porque siempre están en Estados Unidos, tú sabes, esa parte yo todavía no compagino con esa parte, ¿verdad? Pero él escribió, Jennifer González, quien apoya a Trump, sigue por la misma ruta de corrupción que él. Y yo estoy como que, espérate, ¿qué corrupción tú has visto de Trump? Los 34 cargos esos inventados, que ya mismo vamos a hablar también de eso, por favor. Pero nada, pero yo creo, estoy de acuerdo con tu análisis. Yo creo que es una metida de patas soberana de parte de parte obviamente de esa persona. Yo no creo que lo van a confirmar. Y quién sí, ahora lo que va a estar interesante es, ¿verdad? Los que quieren ser conspiranoicos, ¿verdad? Te voy a presentar algo de aquí medio conspiranoico, pero tú te imaginas que pusieron esa persona allí solamente con la intención de pasar eso para que después se fuera para afuera y después pusieran el verdadero. Eso todo era interesante, esa teoría, ¿verdad que sí? Wow, brutal. ¿Verdad que sí? Bueno, yo no estoy diciendo que eso fue lo que pasó. Yo te estoy diciendo que le quedaría interesantísimo que dijeran, oye, vamos a poner una persona ahí, tú firmas lo que tienes que firmar, tú no vas a quedar confirmado, fíjate, nosotros ahorita arreglamos contigo, pero a ti te van a sacar para afuera y Tomás va a ser el primero que te va a atacar para nosotros lucir mejor con el asunto, pero lo importante es que después de eso nosotros vamos a poner a otra persona para cubrirte. Y de hecho te digo más, le dieron inmunidad a toda la gente de la Palguera que tienen ese tipo de casas. O sea, a ese grado ha llegado esto. Sí. Yo no dudo que todo esto llegue a los tribunales también y siga ese proceso de los tribunales, porque imagínate, ya darle una inmunidad a toda la gente para que tengan esas casas ahí. Yo no sé, esto no va a parar bien. No va a parar bien. No va a parar bien. Bueno, vamos a hablar ahora sobre yo creo que quizás uno de los temas más importantes, Luis. Y yo sé que muchos de los que están aquí hoy están porque quieren hablar de ese tema, ¿verdad? Estamos a mitad del show, como quien dice, y es importante hablar del tema. Elian Verónica Martínez. Ella no se ha ido de Proyecto de Dignidad, no se ha ido.
Yo hice un post sobre esto esta mañana. Mucha gente está de acuerdo conmigo, otros no están de acuerdo, pero estos son los hechos. Vamos a ir con los hechos primero y después te voy a dejar a ti que tú te expreses, porque ya yo me expresé a través del internet en la página de Facebook. También lo escribí en Twitter, pero donde cogió tracción en verdad fue en Facebook. ¿Okay? Y te voy a decir lo que hay. Elian Verónica Martínez le hacen un acercamiento de parte de los partidos no progresistas, pero no cualquiera, sino directamente de Tomás Rivera Chats, pidiéndole a ella que ella dirija una oficina nueva, que es un nombre larguísimo que tiene que ver con fe y valores y qué sé yo, de parte del Senado. La oficina de base de fe. Sí, es una oficina, en verdad, es que el nombre es súper largo, es bien largo Sí, el sí. nombre de la oficina. Pero es una oficina nueva, ¿ok? Y la idea detrás de la oficina es que ella dé orientaciones y ella trabaje con los mismos del Senado y qué sé yo. Bien interesante. Para aquellas personas que no conocen a quién es Elian, ella tiene inclusive su propia página de YouTube donde hace videos de contenido muy bueno. ¿Okay? Y Elian era hasta hace poco la secretaria del partido Proyecto Dignidad. Y ella, tan pronto entró César de nuevo en vigor, César Vázquez, él la sacó a ella y la reemplazó por Nilda de nuevo. ¿Okay? Y Nilda era la que estaba antes y fue nada más y nada menos que Javier Jiménez quien reemplaza a Nilda por Elian. Así que bueno, podemos ver que hay un jueguito aquí de que antes estaba Nilda, no hace más que llegar Javier y después al ratito él dice, no, vamos a reemplazar a Nilda por Elian y no hace más que llegar César y se reemplaza a Elian por Nilda de nuevo. ¿Okay? No solamente eso, después que ocurre eso, inmediatamente sale por allá Nelson Rosario, ¿ok? El mismo Nelson Rosario que yo lo escuché en un programa de WKQ con Rubén Sánchez, que había dicho que él se había salido del partido, ¿ok? Ahora él viene y dice que no dijo con nombre, pero básicamente esto fue lo que él dice. Él dice, Elian, ¿verdad? No lo dice nombre, perdóname, esa parte no lo diga. Vamos a decirlo como él dice. Ese puesto no es para estar hablando bobería. Ese puesto de secretaria es para hacer, para llevar los schedules, para hacer unas cosas, y eso es lo que, por eso es que hacía falta Nilda ahí. O sea, básicamente está diciendo, está tirando por tierra todo el trabajo de Elian. ¿Ok? Elian recibe esta oferta de parte de Tomás Rivera Chats y aparentemente decidió aceptarlo. Ahora, aparentemente ya Nelson Rosario vuelve de nuevo al partido, pues sin ningún puesto, de lo que yo sé. Y lo que ocurre ahora es que ahora viene una serie de críticas de parte de él diciendo que si Joan debía saber esto, que específicamente Joan, porque ella trabaja debajo de Joan, ¿ok? Y que ¿por qué fue que ella no lo había dicho al consejo y por qué todas estas cosas. Perdóname, Juan, yo sé que Juan me está escribiendo ahí. Juan, tú podrás decir eso, pero eso él lo dijo bien claro. Porque Nelson, miembro bona fide soy yo, eso no tiene nada, y yo no tengo ninguna inherencia en el partido. Es no tener ninguna posición ni inherencia dentro del partido. Y eso fue lo que pasó, que lo dijo él bien claro con Rubén Sánchez en el programa de él, ¿sabe? Por si acaso, para que quede claro. Y solamente porque alguien sea miembro bona fide no significa que tenga inherencia en el partido. O sea, eso significa que no es una persona que da consejos dentro del partido, que tiene liderazgo dentro del partido, que lo que él diga esa persona diga va a hacer alguna diferencia como tal en el partido. Para eso hay un liderazgo dentro del partido, ¿no? Para que quedemos claros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando digo Juan, me estoy refiriendo a esto, ¿verdad? A lo que dice Juan Gabriel por aquí, que por cierto, me alegro, ¿verdad? Que esté por acá dando su opinión, pero en esta parte, pues tengo que decirlo, ¿verdad? Que eso es lo que yo quiero decir cuando él dice que ya no está en el partido, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede ahora? Pues ahora hay mucha crítica, obviamente yo entiendo que ella tiene que salir de lo que se conoce como el Consejo de Proyecto de Dignidad, porque al ella irse a trabajar para otro, no para un partido, trabajar para el gobierno en una posición de confianza del otro partido. Pero hay gente que está diciendo que ella va a trabajar ahora para el PNP.
Eso no es cierto. Ella va a trabajar en el gobierno del PNP. Y por cierto, si ella fuera senadora, también estaría trabajando bajo el gobierno del PNP, porque el gobierno PNP tiene mayoría. O sea, eso no es el asunto. El asunto es que ella está trabajando ahora en una posición de confianza, que es del gobierno, pero los que lo dirigen va a ser el Partido No Progresista. La posición de ella es mayormente ideológico, de lo que yo entiendo. Y esa es la parte que yo creo que hace diferencia para mí, ¿verdad? Pero yo quiero escuchar tu opinión, Luis, porque tú has estado calladito hoy sobre todo esto. Y tú estás esperando este momento para dar tu opinión. Así que te voy a dejar que todo eso que está, mira, embotellado dentro de ti, mira, salga por ahí para abajo. Mira, lo primero que tengo que decir, Elian es una profesional de primer orden. De primer orden. Estuvo 4 años dirigiendo la oficina de Joan Rodríguez Bebe, nuestra senadora, de forma exitosa. ¿Por qué? Porque Joan presenta las medidas, pero tiene que haber un personal que va a todas las oficinas a presentar esas medidas para buscar ese apoyo. Y Elian es esa mano derecha de Joan en el Senado. Así que el éxito de Joan se debe gran parte al trabajo de Elian, porque es un trabajo en equipo. Así que de ese tipo de profesional de primer orden estamos hablando. Número 1. Número 2. El que haya ese tipo de ataque, porque vamos a poner esto en contexto. Todo esto se filtra por Juan Gao, que fue el primero que lo dijo, que probablemente lo escuchó por ahí y lo soltó, porque ella todavía no ha sido nombrada. Así que eso fue un bochinche que formó Juan Gao porque tiró eso al aire. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una profesional de primer orden que el PNP ha identificado por unas cualidades en particulares. Porque, ¿qué dijo el PNP? Que ellos quieren atraer al voto conservador. Pues a quienes tienen que poner en esa línea, como tú dijiste en tu escrito, a gente que sean verdaderos conservadores. Por lo tanto, lo primero que está reconociendo el PNP es que necesitan entender el mundo conservador y para eso atraen a gente conservadora. Pero eso no quiere decir que Elian vaya a vender sus principios conservadores. Eso quiere decir es que Elian va a presentar una agenda conservadora. ¿Acaso no es eso lo que nosotros creemos? O sea, que si el PNP mañana me llama para ocupar una silla como enfermero, yo voy a declinar porque me está ofreciendo el trabajo el PNP. O sea, te hago una pregunta, porque a muchos de Proyecto Dignidad nos encanta la Biblia, especialmente a mí. Cuando José fue a trabajar, ¿para quién fue a trabajar? Para la casa del que estaba gobernando, que no tenía las mismas creencias que él, y vendió José, su primo, vendió José sus creencias. No, todo lo contrario, utilizó su poder para promover aquello que creía. Entonces, ¿por qué hay gente en Proyecto Dignidad que tienen problemas con este nombramiento? ¿Por qué? Porque yo no lo entiendo, no lo entiendo. Y lo que he visto es un montón de compañeros, colegas del partido, atacando directamente a Elian. Y estoy totalmente en desacuerdo con esa maldita práctica. Eso es lo mismo que hacen los PNP y lo mismo que hacen los populares. Si usted tiene alguna diferencia,
lo puede decir sin tener que cuestionar la integridad de Lian. Porque, mira, te voy a dar un ejemplo para que tú tengas una idea. Yo soy pentecostal, pero yo soy teólogo. Yo hice un bachillerato y hice una maestría. Y yo fui profesor de universidad. Y muchos de mis estudiantes, cuando escuchaban mis posturas, decían, pero usted no es pentecostal. No, yo no soy fanático. Yo soy un profesor y yo tengo libertad de cátedra en primer lugar, y en segundo lugar, yo tengo la capacidad de dialogar y presentar argumentos. Para eso me preparé. A mí nadie me puede decir, yo creo en esto, fulano cree en esto, hay que seguir esas creencias. Yo analizo, yo hago mis evaluaciones y yo sencillamente presento mis posturas en base a esos argumentos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo libertad a tener mis opiniones, y mi opinión sobre este tema es que estoy totalmente de acuerdo con el nombramiento y me pongo a la disposición de Lian para todo lo que necesite y llevar la batuta conservadora a su disposición. No tengo problema. Me puede llamar cualquiera del partido y le voy a decir exactamente lo que te estoy diciendo a ti, Cris, y lo que le estoy diciendo a mi público, a nuestro público. Así que yo condeno vehementemente las expresiones públicas. Termino diciendo, muchos decían, pero eso no es una postura pentecostal. Cuando yo era profesor, yo le digo, pero es que yo no estoy aquí para promover una postura pentecostal. Yo estoy aquí para que ustedes aprendan a abrir sus capacidades mentales. No porque fulano, o sea, por eso es que cuando uno de nuestros ex amigos que ahora nos critica me decía a mí, pero tú tienes la misma postura de Cris. Bueno, porque tengo la misma postura de él, pero hemos diferido en muchas cosas, y cuando diferimos en muchas cosas, tú a mí no me dices, Luis, vamos a hablar de este tema y estas son mis posturas. El día que tú me digas eso, pues te vas a tener que buscar a otro, porque para eso no estamos aquí. Tú me invitas para que yo dé mis impresiones, y si tú no estás de acuerdo, pues entramos en un diálogo y tú tienes tu postura y yo tengo la mía. Y lo mismo pasa en temas políticos, en temas sociales, en temas religiosos, y nosotros tenemos que aprender a respetar, a respetar. Así que el que quiera diferir de mí, que difiera. Exacto. Que difiera, pero el que venga a mí a decir estupideces, como hizo un momento dado. Mira, a mí me han dicho incluso que mi mujer me mantiene, gente de mi partido, y yo le digo, pero ¿qué argumento tú tienes para eso? Y los bloqueo, porque si usted no tiene argumentos que sean válidos, que sean contundentes, mire, no los presente, porque va a pasar malos ratos y va a pasar vergüenza. Y para concluir, ¿cómo? ¿Qué le importa a ellos? O sea, la forma en que ustedes desean alinear el ingreso, eso son estupideces. No, y no saben nada de lo que yo estoy haciendo, ni de mi práctica clínica. O sea, no entienden nada, pero lo que te quiero decir es que cuando no hay argumentos, encontramos este tipo de estupideces y este tipo de comentarios ridículos. Y yo en realidad no me presto para esto. Aquí tú y yo hacemos un diálogo y hacemos unos análisis y presentamos datos. Y por lo tanto, en el tema que nos incumbe ahora mismo, nosotros estamos presentando datos. Y lo que el PNP está viendo es la calidad de miembros que tiene el Proyecto Dignidad. Es sencillamente eso. Y se han dado cuenta
que tenemos gente de primer orden, se han dado cuenta. Y obviamente Elian tiene una gran exposición porque estuvo en Telemundo un tiempo, ha ido a Guapa, ha ido a Tele 11 y su capacidad de análisis y de conocimiento es incuestionable. Pues, ¿cuál es el problema de eso? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo? Y a veces estamos como las congregaciones, que no queremos que otras personas se expongan. Mire, no, totalmente en desacuerdo. Tenemos que dejar que la gente crezca. Eso no quiere decir que tú vayas a vender tus principios, tus valores, lo que tú crees. Exacto. No, todo lo contrario, que la gente crezca. Por cierto, ella dijo que ella no va a dejar de ser de PD, que es sencillamente que ella va a llevar a cabo ese trabajo y que no es que ella va a irse para ningún lado. Ella no se va con el PNP, ella no va a ser parte del Partido Nuevo Progresista. Sencillamente va a llevar a cabo ese trabajo y que, tal como tú estás diciendo, ese fue mi análisis también, que lo más importante aquí es que hay que ver es que si eso va a ayudar a que haya un crecimiento en pensamiento conservador, al partido que más le conviene eso, no es al Partido Nuevo Progresista, es a nosotros, es a PD. Porque mientras más conservador se vuelve la gente, menos van a querer estar en el PNP, más van a querer estar en PD. No todo el mundo es igual de ciego que Juan Gaut. ¿Entiendes? Porque, o sea, hay que tener un poquito más de mentalidad que eso. Porque ahora mismo, pues alguien por ahí dice que Juan Gaut, ¿verdad? Déjame ponerlo eso por ahí. Vamos a hablar sobre esto un momentito. Dice aquí, verá. Por cierto, me encantaría que ella salga a darle un buen tapaboca a Gaut, que anda diciendo que ya vio la luz. Mire, eso ya cae en la mentira. En ningún momento ella ha dicho que ya se va con el Partido Nuevo Progresista. Yo te puedo garantizar que eso no va a pasar. Ahora, quedan interrogantes, ¿ok? Pero antes de entrar en esos interrogantes, porque hay unas cuantas preguntas aquí, no preguntas, sino gente diciendo diferentes cosas, ¿ok? Hay que también poner en perspectiva aquí que aquí hay algo que está pasando, que es el ataque a Joan que le hace Nelson Rosario. Y el ataque quedó tan y tan feo, debo ser honesto, porque él está especulando totalmente todo lo que él pone en ese tweet y en ese comunicado que él hace a través de su página de Facebook, queda tan feo que Tomás Rivera Chats usa básicamente la información que hay ahí para él luego tirarle a Proyecto Dignidad y decir, oye, ustedes parece que son bien machistas, que tienen problemas siempre con las mujeres, porque mira lo que pasó con Ada, mira lo que pasó con Eliam y ahora le están tirando a Joan. Entonces, mano, o sea, no por nada, pero mira, Cris, perdóname, pero no mira, Cris, tú sabes, una de las cosas que a mí me molesta, que mira lo que está ocurriendo con el caso con el caso de la Palguera, en donde pudiéramos estar enfilando nuestros cañones a fiscalizar eso que ocurrió allí y estamos trabajando el caso de Elian. Mira cómo estamos desorientados y desenfocados. Sí. Por eso es que a mí tú no me vas a ver disparando de la baqueta a gente de PD. ¿Por qué? Porque esos no son mis enemigos. Mis enemigos están afuera, en otros partidos. Entonces, mira la desconexión que tenemos. O sea, lo primero que tú te tienes que cuestionar mira, es más, te voy a decir esto y esto sí que es fuerte. Yo escuché el discurso de Nicolás Maduro, que ese tipo tiene problemas mentales, porque si pudiéramos adjudicarle algún grado de inteligencia, menos mal, pero no la tiene. Sí. Pero Nicolás Maduro entiende una cosa, que él en su discurso lo dirigió a sus enemigos. ¿Y cuál es su enemigo? La derecha. Y él fue ahí con la derecha. De hecho, se puso a hablar inglés y yo no sé si él cogió un curso con Villafañe, porque el tipo no sabe hablar nada inglés. Parece, o sea, están al mismo nivel, bueno, están al mismo nivel, Luis. No.
catastrófico, hizo el ridículo, pero nada, pero él sabe identificar quiénes son sus enemigos y pareciera que hay gente en Proyecto Dignidad que no sabemos todavía identificar quiénes son nuestros enemigos. Exacto. O sea, dime tú, los que entran a mi página a hablar estupideces de Proyecto Dignidad, yo los bloqueo. O sea, usted entre a mi página a dar argumentos serios. Cuando entran a hablar estupideces, yo los bloqueo. Ya yo aprendí la lección y Sí. si hay un proverbio en el libro de la Biblia que dice que el que discute con necio sencillamente se vuelve necio. Así que si usted se mete a la política y no sabe identificar quién es su enemigo, pasa lo que está pasando aquí con el caso de Elian. Exactamente eso. Así mismo. que lo único que quiero decir es lo siguiente. Si Nicolás, si Maduro, que tiene un grado de inteligencia bien mínimo, sabe identificar quién es su enemigo y nosotros en PD no sabemos identificar quién es nuestro enemigo, tenemos serios problemas. Y que me caigan chinche y les adelanto, estoy acostumbrado. No se preocupen. Pueden disparar todo lo que quieran. Estoy acostumbrado. Pero es por eso que yo te tengo a ti aquí en el programa conmigo, Luis, porque por esto mismo. Mira, Luis, estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que hay un filósofo o un teorista político que ese teorista político trajo una teoría bien interesante que se llama la dicotomía amigo y enemigo. O sea, que él lo que dice es que en la política tú puedes identificar quiénes son tus amigos y que es casi natural que tú también puedas identificar tus enemigos. Y él le dice, no hay como que un entremedio, o son enemigos o son amigos, ¿verdad? El problema en Puerto Rico es que nosotros llevamos muchos años de una mezcolanza de diferentes ideologías, porque ningún partido ha sido de ideología, sino ha sido un partido de estatus. O sea, el Partido Independentista, estatus independentista, Partido Popular, el ELA, y obviamente el PNP con la estadidad. Y eso ha hecho que, por ejemplo, dentro del PNP hay de todo, dentro del Popular hay de todo, inclusive hasta dentro de los independentistas, aunque tú no lo creas, por más independentistas que sean, hay un buen grupo de personas. No te voy a decir que sean la mayoría porque no lo es, pero hay un grupo de personas que yo he conocido que son personas capitalistas de derecha, pero que son independentistas. Yo siempre le digo a ellos que ellos son los más brutos porque yo le digo, ¿tú sabes lo que te va a pasar a ti una vez que ganes Dalmau y esto se convierte en independiente? Mira, te van a hacer así. Pero esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero la idea aquí es que aquí uno tiene que poder identificar, como tú dices, quiénes son tus enemigos. Si tú no puedes identificar eso, tú estás en un serio problema, porque entonces la gente te están haciendo, mira, así te están socavando. Hay un grupo de personas que te están socavando porque tú no puedes reconocer quiénes son tus enemigos. La forma que yo veo esto, y yo sé que tú lo has identificado igual, y yo creo que requiere un grado de pensar un poquito más allá, es lo siguiente, ¿verdad? No para decir que somos súper inteligentes, porque eso no es, sino que sencillamente tener un poquito más de visión, ¿no? Yo prefiero tener una verdadera conservadora, inteligente, allí, DPD, haciendo ese trabajo que tú sabes que va a ser un trabajo de excelencia, que no va a robar dinero, que va a demostrar en ese lugar y que al final y al cabo lo que va a dar es buen testimonio a los demás de lo que es un profesional de PD, que tener a otro penepo ahí que lo que va a hacer es que en vez de verdaderamente llevar a cabo una orientación del conservadurismo y del derechismo, lo que va a hacer es desinformar
o va a pegar a decir, no, nosotros somos la nueva derecha y la nueva derecha es que nosotros hacemos disparates, ¿verdad? es fanfarronear y decir que tú eres la nueva derecha y aquello y lo otro, de nada sirve si tú no tienes los fundamentos, si tú no tienes el conocimiento, si tú no sabes ni en lo que es el conservadurismo, no conoces la filosofía detrás del conservadurismo. Y eso es algo que hace falta en Puerto Rico, hace falta inclusive en el Senado, porque la mayor parte de esa gente, Luis, especialmente el Partido No Progresista, hay personas que dicen que ellos son conservadores, Luis, pero no lo son. No saben, ellos tienen algunos puntos de vista, especialmente desde el punto de vista más que tiene que ver con la parte social, que son más conservadores, pero cuando tiene que ver con dinero, ellos son tan estatistas y tan de izquierda como el Partido Popular, que quieren este gobierno gigante y quieren seguir añadiendo oficinas y vamos a seguir expandiendo. Mientras tanto, nos tienen a nosotros, los que trabajamos y los que tenemos negocio y los que tenemos todo eso, nos seguimos espetados con contribuciones por ojo, boca y nariz, con regulaciones por ojo, boca y nariz. El país no crece y mientras tanto a la izquierda le está echando la culpa, estilo Bad Bunny, de que son los americanos y son los de la derecha. Brother, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el tamaño del gobierno, tiene que ver con las regulaciones, tiene que ver con la cantidad de contribuciones que nos están espetando por todos lados. Pero la mayor parte de la gente no saben eso, y tener una persona como Eliam allí que sí conoce todo esto yo creo que va a ser algo buenísimo para el partido, porque acuérdate que los movimientos, la única forma de tú echarlos para adelante es creciendo, no restando. O sea que mientras más personas sean impactados por lo que diga Eliam allí, como dije ahorita, van a terminar metidos en PDS. Van a haber gente allí que van a despertarlo y van a decir, esto es lo que yo quiero, este es el verdadero conservadurismo, no el conservadurismo que nos está vendiendo el PNP, que es conservador. Ahora, de momento, somos los más nueva derecha porque, pues claro, porque le quieren quitar votos a Proyecto de Dignidad, no porque verdaderamente ellos tienen un afán por el derechismo, no porque ellos tengan la filosofía, no porque ellos conocen los postulados, nada de eso. Y eso se va a ver en estos 4 años bien claro, Luis, y tú lo sabes, que se van a ver. Así que yo creo que estamos bastante, tú y yo estamos bastante alineados, no tenía que ser así. Por cierto, gente, escúcheme bien, yo no me puse de acuerdo con Luis, por si acaso. Luis, dilo ahí, yo me comuniqué contigo sobre eso hoy, o ayer, tú me envías los temas que vamos a discutir y cada uno de nosotros da su análisis sobre esos temas. Yo te recomiendo algunos temas, tú pones otros y así lo hacemos. Pero aquí nosotros no tenemos miedo de discutir los temas porque para eso nos metimos a la política, para discutir los temas conservadores desde un punto de vista conservador y sin miedo, porque miedo a qué hay que tener. Miedo a qué hay que tener. Si estamos en un país constitucional que se supone que respete la libre expresión, y eso es lo que estamos haciendo. Al que no le guste nuestro análisis, pues mira, que no se conecte. ¿Qué podemos hacer? Aquí no se obliga a nadie, pero ese es nuestro análisis. Y tanto tú como yo sabemos la dinámica de lo que es el respeto a la opinión pública o el respeto a la opinión, y diferimos a veces estamos en la misma sintonía, pero tenemos una cualidad, que somos los dos racionales, porque así se llama el programa, Revolución Racional. ¿Y por qué concordamos en muchos temas? Porque tienen que ver con el razonamiento común que debe tener un ser humano. Y la derecha se tiene que dejar regir por el razonamiento común. Y tú y yo hemos presentado diferentes datos de por qué la nominación de Joan es importante y es relevante y lo que puede lograr. Porque cuando tú analizas para qué es la posición, es una posición en donde ella va a crear diferentes encuentros, no tanto con la base de fe, no tan solo con la base de fe, sino también con entidades sin fines de lucro. Así que
tiene una posición importante para llevar un mensaje verdaderamente conservador. Sí. Y tengo entendido que hay un componente ahí que tiene que ver con las escuelas. Oh, sí, claro. Y si eso es cierto, Luis, estamos hablando de tocar la próxima generación, no con PNPismo, no con stadity. No, vamos a estar hablándole ahí de valores, vamos a estar hablando del sentido común, vamos a estar hablando de conservadurismo a esos muchachos, no vamos a estar hablándole de que si no, lo que nosotros tenemos que esperar es la estadidad y más nada y seguir para adelante. Eso es lo que todo el mundo lleva escuchando hace años y eso va a cambiar. Y la única razón, Luis, o sea, que a mí se me ocurre, por lo cual hay dos razones. Déjame decir que eso no es la única, pero hay dos razones. La primera razón, que Rivera Chats obviamente quiere hacer esto. Obviamente yo sé, yo no soy tonto. Yo sé que claramente Rivera Chats quiere destruir a Proyecto Dignidad. Eso estamos claros. Ahí no hay más nada que buscar. O sea, si él piensa que con esto él va a destruir el Proyecto de Dignidad, yo le tengo malas noticias. Eso no va a pasar. ¿Okay? ¿Tú sabes quién puede destruir el Proyecto de Dignidad? Proyecto de Dignidad. Eso es quien puede destruir. Definitivo. Eso es así. No voy a hablar más sobre eso, pero esa es la realidad. ¿Okay? Las peores divisiones se dan dentro. Claro. Dentro. Ahora, la razón por la cual la escoge a ella es porque reconoce que dentro de su propio partido él no tiene una persona que pueda hacer ese trabajo. No lo tiene. Definitivo. Demasiado de claro. Definitivo. Ahora, hay unos comentarios aquí. Por ejemplo, aquí Juan Gabriel te hizo esta pregunta a ti, más o menos a ti, para que tú lo contestes. Él dice, tienes razón, pero actualmente Nelson está haciendo... perdón, esta no era esta. Cierto, Luis, pero tú no eras, se le fue el no, secretario general ni miembro del Consejo del Gobierno del partido. ¿Qué tú le dirías a eso, Luis? Bueno, tienes razón. Yo no soy miembro ni secretario, pero de igual forma, eso no quiere decir que yo vaya a vender mis principios. Eso no quiere decir que yo vaya a vender mis valores. Eso no quiere decir que ya yo perdí el foco de lo que es Proyecto Dignidad. Ese problema lo van a tener que resolver los que están en las posiciones de gobierno del partido. Si ella puede seguir siendo parte de esa junta, lo tienen que resolver ellos. No lo tengo que resolver yo, porque yo no soy parte de esa junta. Ahora, lo que yo considero que es inapropiado es esta cuestión de decir, pero ella nunca fue Proyecto Dignidad. Ella no es conservadora. Ella es una traicionera. Por eso di el ejemplo de cuando yo era profesor de teología, porque rápido los fanáticos, porque estos son temas de gente fanática, rápido dicen, pues tú no eres verdadero conservador, pues tú no eres miembro bona fide, como si el miembro bona fide simplemente dar el dinero que hay que dar. No, esto tiene que ver con principios, con valores, tiene que ver con tener columna vertebral. Yo soy un profesional de la salud y yo estaba en contra de que se implementara una vacuna o una vacunación obligatoria. ¿Por qué? Porque la Carta de Derechos del Paciente le da unas libertades a los pacientes donde tú eliges cuál es el tratamiento que te tienen que dar. Pero yo no soy un morón, ni soy un bruto como mucha gente de la derecha que empezaban a decir que en Estados Unidos nos querían matar con las vacunas. Miren, o sea, ridículo si nosotros nos ponemos un montón de vacunas. O sea, no podemos llegar al grado de ser irracional. O sea, y cuando a mí me preguntan por las vacunas, yo les doy un razonamiento científico. Pero esos medicamentos son para matarnos. Mire, no sea ridículo. Si usted se mete 20 Panadol, usted se va a matar porque la Panadol que la venden en cualquier esquina, la venden hasta en los prostíbulos, yo creo. Solo venden en cualquier lado. La Panadol es hepatotóxica. Si usted se mete 20 Panadol, su hígado no puede procesar ese medicamento. Esas altas concentraciones de Panadol, de acetaminofén,
y usted va a terminar muerto en una sala de emergencia. O sea, así que cuando usted ve argumentos ridículos, mire, sea de derecha o sea de izquierda, hay que denunciarlo. Sí. Así que nosotros hemos presentado aquí nuestras posturas de las cosas buenas del nombramiento de Elian. Ahora también tiene unos retos, como dijo nuestro compañero. Sí. Ella es parte de una junta de gobierno, pero eso lo van a resolver ellos allá porque yo no soy parte de la junta de gobierno. Ni me interesa estar en esa junta de gobierno. Así que lo resuelvan ellos esa parte. Yo creo que es lo que él está tratando de decir allí, ¿verdad? ¿No? Para que nosotros quedemos, ¿verdad? Dentro de sintonía con lo que está diciendo Juan Gabriel, es que él está diciendo como que, mira, ella está en una posición de mucha confianza, no echándote a ti, ¿verdad? En poco, sino que diciendo a ella sí está en una posición de mucha confianza, ¿verdad? Que si tú te fueras a comparar, pues tú tuvieras que compararte con una persona que está en una posición de mucha confianza. Y yo creo que la pregunta es válida. Lo que yo creo Claro, es claro. lo que yo creo Pero que lo que yo quiero decir con esto es que no porque ella esté en esa posición va a vender sus principios, porque si ella ha hecho sus principios frente a una cámara, mira, oye, una de las cosas que más pánico le da a la gente es hablar frente a una cámara. Y esa señora, Elian, habla frente a cámaras donde la ven miles y miles de personas todos los días. O sea, yo frente a cámaras, yo hablaba en contra de la vacunación obligatoria y yo me exponía públicamente y yo tengo licencia como enfermero. Y a Sally Presley, que es doctora, la persiguieron, precisamente el actual secretario de salud, la persiguieron por sus posturas en contra de la vacunación obligatoria. O sea, y a ella pidieron que le quitaran la licencia de médico. Ahí hay unos grados totalmente distintos, porque cuando tú tienes una licencia, cuando tú tienes un nombre, cuando tú tienes unas posiciones particulares, te pueden perseguir. Así que yo no digo que la posición de aceptar esta nominación no tenga unos retos, tiene unos retos, pero entrar en la posición ridícula de decir que no tiene que no tiene valores, que no tiene principios, que no es fiel. Mire, mi hermano, mire, mi hermano, no entremos en esos diálogos. No entremos en esos diálogos, porque a nivel antropológico, y yo he cogido cursos de antropología de la religión y se puede aplicar a la política. Cuando a veces tú tienes posiciones diferentes, empiezan ciertos grupos a decir, pero tú no eres fiel, pero tú no eres 100%. Mire, usted no es conservador 100%. Mire, por favor, vamos a tener coherencia con los diálogos. Vamos a tener coherencia con los diálogos. Y aquí yo lo que presento es que no nos comportemos como se comporta el PNP o el Partido Popular, que se destrozan públicamente. No hagamos eso, porque vamos a quedar feo para la foto y peor para el video. No hagamos eso. Y van a haber diferentes opiniones. Y mira, yo respeto las opiniones de todo el mundo, tal como tú dijiste ahorita también, Luis. Lo importante es que no caigamos ¿verdad? En el chisme de hablar mal o de asumir, porque el problema es que estamos asumiendo mucho. Por ejemplo, a comparaciones, mira, por ejemplo, Michel, mano, de verdad, no creo que haya una comparación entre Lúgaro aquí con Elian. Es bastante diferente el asunto, ¿verdad? Con lo que tú estás diciendo aquí. Pero más que nada es que también yo creo que lo que puede, si tú miras lo que pasó con Lúgaro
Lugar se ha ido yendo más para el centro. Si tú te ven a verla aún después de eso. Ahora que ella es analista, ella se ha ido más para el centro de lo que era antes. Y ahí es que está el problema. Y la crítica a Lúgaro, fue porque ella cambió su discurso. Ella cambió su discurso y cambió el discurso de su partido. Esos son otros 20 pesos. Exacto. Por eso yo dejé claro que el problema aquí sería que Elian cambiara sus posturas conservadoras. Ahí sí yo tendría problemas con ella. Pero exacto, cuando tú eres claro en tus posturas, y aquí hemos dicho claramente que las posturas de Tomás Rivera Chatz son conservadoras. O sea, Tomás Rivera Chatz, ¿sabes? No en todos los puntos, pero en el tema del aborto, Tomás Rivera Chatz siempre ha sido claro, está en contra del aborto, siempre ha sido claro. Por lo tanto, en ese tema, él siempre ha presentado esa misma postura. El problema está cuando tú cambias de postura. Y lo que yo le digo a mi gente, si usted mañana me ve trabajando en una clínica de aborto como enfermero, usted va a ver que yo soy un hipócrita. Y gracias por traer eso, porque eso es precisamente lo que yo quería traer con este comentario, Michel, es que Lúgaro se hacía pasar como una persona bastante de izquierda, y cuando ella se va, sí, es una organización, aunque esa organización, yo sé que se asocia a algo con el PNP, pero en verdad era trabajar con John Borshow en una organización que es privada. Y eso fue por dinero. Entonces, ven acá, tú eres el más izquierdista en un momento y de momento tú eres de derecha cuando tiene que ver con el dinero. Y eso fue lo que molestó a mucha gente. En el caso de Elian no viene a cambiar sus posturas, al contrario, va a ir a firmarlas allí. Y eso es donde yo creo que hay una diferencia bastante grande. Te voy a dar otro ejemplo. Si mañana yo voy a una clínica de vacunación a trabajar, ¿yo dejo de ser conservador? Exacto. ¿Yo dejo de ser conservador? Mire, yo soy enfermero de profesión. Yo pongo narcótico. Usted sabe lo que es el Demerol. El Demerol es un narcótico, es una droga. Yo administro droga. ¿Usted sabe cuál es la diferencia? Que las personas que reciben la droga las quieren y lo hacemos de forma legal. Yo le aseguro a usted que usted puede ser conservador todo lo que usted quiera, pero usted sale de una cesárea o usted sale de una cirugía mayor y usted puede estar en contra de la droga y usted me va a pedir la droga. Eso te lo aseguro. Y eso lo hace a usted menos conservador. Mire, por favor, yo estoy en contra de la legalización de la droga. Pero entonces yo dejo de ser conservador por administrar droga. Mire, yo no he conocido, te digo esto, yo soy enfermero anestesista, estoy terminando, me falta muy poco para terminar. Y usted sabe lo que yo administro para dormir a la gente, para que los puedan operar. Drogas. Claro. Drogas que te llevan a otro mundo. Está fuera de este lugar. Y usted sabe que nadie aguanta una cirugía sin drogas. Nadie. Y este tema lo discuto con cualquiera. El que se atreva a decirme a mí que está en contra de las drogas, pero un escenario un escenario médico de hospital, iría allí a no pedir droga después de una cirugía mayor. Te apuesto lo que sea, que nadie lo aguanta. Bueno, nadie pero para no, ¿verdad?, desviarnos mucho del tema. Eso es lo que tenemos hasta ahora con lo de Elian. Yo sé que si podemos estar 2 horas aquí hablando sobre ese tema, porque yo sé que van a haber más interrogantes. Michel me ha contestado esto por ahí, que obviamente, claro, es una preocupación. Yo no tengo problema con las preocupaciones, todos debemos de tener preocupaciones. Yo conozco a Elian, y es más, yo la conozco desde antes
de que ella estuviera inclusive en Proyecto de Dignidad. Yo creo que el tipo de persona que ella no es ella es una persona de convicciones firmes de hace mucho tiempo, no es ahora. Así que veremos. Lo que hay que hacer es, mira, vamos a ver lo que sucede. Yo estoy totalmente convencido que no es eso, no es eso lo que va a pasar. Pero no hay mejor cosa que ver las cosas, ¿verdad? Pero de que, ¿verdad? Mitchell y cualquier otro que esté por ahí tienen todo el derecho, ¿verdad? De preocuparse y de pensar y lo importante es que no caigamos en asumir y en tratar de decir, esta persona es traidora, esta persona es esto, esta persona es lo otro. Mira, no, claro que no. no vamos a caer en eso. Y sí vamos a caer. Mira, si usted tiene preocupaciones, son válidas. Lo que Mitchell está escribiendo ahí, claro que sí, que lo debe tener. Pero lo que escribió Saya, ¿verdad? También Juan Gabriel, gracias ¿verdad? Por estar. Quizás hubiera sido una buena idea tener a Juan Gabriel con nosotros hoy en el programa un ratito para que él pudiera dar su parte, ¿verdad? Su pensamiento. Hubiera sido quizás una buena idea. Eso no se me ocurrió. Pero sí, todo eso es válido, mi gente. O sea, todo eso es válido y que no queremos sacar a nadie, tú sabes, de Mira, pensar. Cris, si la nombran, será otro issue. Hacemos un programa totalmente dedicado a eso. Bueno, yo tengo algo cocinándose. Lo que pasa es que yo no me atrevo a revelarlo todavía, pero cuando ocurra, ustedes se van a enterar porque lo voy a postear inmediatamente. Pero hay algo cocinándose que a usted le va a gustar. Que tiene que ver con el tema. Nada más digo. Nada, porque no lo puedo decir de forma oficial todavía. ¿Ves? Esto que dice aquí el hombre de todo un... Yo estoy imaginándome que es un hombre de todo un poco. Dice, espero que Elian oriente al PNP sobre el conservadurismo. Eso es exactamente lo que yo quiero que ocurra. Y yo sé que es lo mismo que tú estás pensando, Luis. De hecho, mira, te digo más. Mira lo importante de orientar a otros. El politólogo que tanto citamos, y ahora se me olvidó el nombre de él, el de Argentina, se me escapó el nombre. Jay Fonseca. No, ¿cómo que Jay Fonseca? El politólogo de Argentina, Milei. No, Milei es el presidente. Agustín Laje, perdóname. Laje. Agustín Laje levantó una fundación solamente para orientar sobre el conservadurismo. Ajá. ¿Y cómo es posible que todavía en PD, que tenemos tantos conservadores, no tengamos una fundación solamente para orientar sobre el conservadurismo? Mira, Dios mío. Luis, vamos a esperar que el ángel Gabriel nos dé la iluminación para eso. Sí. Vamos a esperar a eso. Mira, la bateaste fuera del parque. Esto es lo que es utilizando el gobierno para llevar a cabo un mensaje conservador. ¿Ya? O sea, en bandeja de plata. ¿sabes? O sea, necesitamos de verdad que el ángel Gabriel lo revele. Tengo que interrumpirte, porque yo sé que van a haber gente que van a ver este video que son de la izquierda y van a decir, viste, eso no se puede hacer. Mira, o sea, normal. Pues si ustedes estuvieran allí, lo primero que ustedes iban a hacer es imponer ideología de género. Así que a mí no me vengan con eso de que... Mira, Cris, la izquierda... conservadurismo, lo siento mucho. La izquierda nos ha dado cátedra de eso. Soros, tú sabes cuántas estaciones de radio. ¿Qué es el Comité PARE? El Comité PARE no recibe unos millones de dólares todos los años para ellos proponer estupideces que nunca resuelven nada. Y cada vez que se muere una mujer, ellos deciden, viste, hace falta ideología de género. Del comité, lo puedo decir yo todos los años. Christopher, del Comité PARE, ¿tú te acuerdas aquella pancarta que pusieron en una escuela que decía los niños tienen vulva y las niñas tienen pene? Salió del Comité PARE con fondos dados por Pierluisi. O sea, que por Jennifer le va a seguir pagando ese de esto al Comité PARE. Ella le va a renovar el contrato. Acuérdate que te lo dije. Eso va a pasar. Así que a menos que el Senado se interponga o algo así,
Lo veo que va a pasar. Por eso es que te digo, tú nunca sabes, porque tú te imaginas, tú teniendo a Eliama ahí adentro, empujando, y que eso logre que la mayoría del Senado le dé un tutazo a eso del comité PARE. Tú me perdonas, pero eso pudiera estar brutal. Eso pudiera estar brutal, Definitivo. que tú no pudiéramos ver esa diferencia. Definitivo. Mira, como dice Michelle aquí, ¿ves? Obviamente, Michelle, totalmente de acuerdo en que tú estés, ¿verdad? Pendiente de que es una preocupación, pero lo que tú, esto es exactamente, esto, en otras palabras, destruyendo al enemigo con sus propias instituciones. Yes, yes, yes y yes, eso es exactamente. Eso ¿Qué hace, hace Juan Dalmao? ¿Qué hizo Juan Dalmao por 4 años? Gracias, Ir a José. las escuelas. Exactamente. No hay gobiernos neutros. Eso no existe, gente. Eso es una fábula. Los gobiernos neutros no existen. Cuando gobierna la izquierda hace cosas de izquierda. Cuando gobierna la derecha, la derecha hace cosas de derecha. Punto. Y se acabó. Aquí no hay ningún partido que sea de centro, mi gente. Eso no existe. Y el que te diga eso no sabe de lo que está hablando. El Partido Popular es un partido de izquierda, que es un poquito más centro que Juan Dalmau y su combo. Sí, en unas cosas, porque cuando tiene que ver con wokeness, yo he conocido gente del Partido Popular que son igual de woke que los del PIB, igualito. Ellos quizás creen en el capitalismo y qué sé yo, pero si tú los dejas, te montan diversidad, equidad e inclusión en un momentito. O sea, aquí tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta con lo que estamos trabajando y que que no estemos disparateando. Pero mira, ya tenemos que seguir porque ya se me está acabando el tiempo. Ya nos hemos pasado, por cierto. Vamos a hablar rápido de los otros temas que tenemos ahí, porque yo sé que este tema está bueno, pero tenemos que seguir con los demás temas que tenemos en esta semana. De hecho, empezamos a las 34, me parece, y ya llevamos, llevamos más de media hora, sobre Sí, 30 a 40 minutos en este tema. El tema está bueno y me gustaría un día de esto hacer un live donde nosotros vamos a hablar un poquito más de ideología, porque yo sé que es un tema que más la gente, ¿verdad?, que quieren escuchar, especialmente gente de PD que le interesa más ese tema. Así que vamos a ver si un día de esto podemos hacer eso. Vamos a ver ahora. Y vamos a hablar rápido sobre Trump. Trump, dos cosas. Y después vamos a hablar rápido sobre Bad Bunny. Groenlandia, quiere adquirir a Groenlandia. La gente está diciendo que si Estado 51, no me parece. Me parece que lo que quiere es convertir en un territorio incorporado. Me parece a mí, porque la estadidad conlleva mucho revolú. Es por cierto, un territorio enorme. Tiene una cantidad increíble de recursos. Está ahí arriba en la parte de más del norte, que controla una parte por donde van a pasar muchos barcos para poder toda esa área que Rusia está compitiendo con Estados Unidos por toda esa área allí de las aguas. ¿Qué tú crees, Luis? Mira, Donald Trump, sin llegar a la Casa Blanca, está proponiendo toda una serie de medidas que van dirigidas a una geopolítica para hacer lo que tiene que hacer como gran imperio que es Estados Unidos. Controlar lo mayor posible para tener el control a nivel forma en que tú puedas seguir siendo la gran potencia que es Estados Unidos sin controlar espacio aéreo, marítimo y terrestre. Y es lo que está haciendo Donald Trump. Groenlandia tiene una población de creo que sobre 59,000 habitantes y es una isla, pero una isla con un territorio enorme, mayormente lo que hay ahí es un territorio de nieve, o sea, sí, es un territorio que no se puede vivir, pero como tú bien señalaste, gran parte de esas aguas son aguas que colindan con Rusia y estos países donde Estados Unidos no tiene un control. Y hay que añadir que muchos de los minerales que sobreabundan en ese lugar son de los minerales que se utilizan para construir las bombas atómicas. Sí. Bien importante, sí, ese tema, porque en un mundo donde Biden por 4 años dejó
que otros países estuvieran construyendo bombas atómicas, Trump quiere controlar ese espacio militar precisamente para seguir teniendo un control geopolítico. Así que esto no se lo va a decir ni Jay Fonseca, ni muchos de estos izquierdistas, porque los izquierdistas ya tú sabes cómo han controlado los Estados Unidos, que han permitido que otros grupos controlen eso que es tan importante. Por eso yo dije en uno de nuestros programas que nadie espere que Elon Musk y todo este grupo que van a controlar, que van a promover un gobierno pequeño, pero que achiquen lo que tiene que ver con seguridad nacional. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Porque para tú tener, recordemos Roma. ¿Qué tenía que tener Roma para controlar gran parte del mundo? El ejército más poderoso del mundo. No hay forma de tú ser la primer nación del mundo sin controlar el mundo a través de un poderío militar. Así que Donald Trump va a expandir todo lo que pueda precisamente para eso. Si en los próximos meses, después que Donald Trump que ya tenga el control político, aquí se hable de desarrollo de Rupert Road, no le sorprenda, porque Trump va con esta mentalidad de tener la mayor capacidad militar posible para seguir teniendo el poderío militar que tiene hasta ahora los Estados Unidos. Y esto no es otra cosa, el tema de Groenlandia, que eso que acabamos de discutir ahora. Por cierto, el hijo de Trump fue allá a empezar a hacer negociaciones. Increíble, ¿no? Claro. Increíble. Eso estuvo brutal. Mira, vamos a ver rápido la sentencia de Trump. Oye, nos enteramos hoy que a Trump lo terminaron sentenciando a nada. No le dieron cárcel, no le dieron multa, no le dieron nada y fue incondicional. O sea que no pueden volver a tratar de sentenciarlo de nuevo. Había habido esta misma semana una sentencia de parte, no una sentencia, sino una contestación de parte del Supremo de que no iban a tocar el caso, que iban a dejar que el caso corriera. Pero según los analistas políticos, se sabe que la razón por la cual eso pasó fue porque el mismo juez le había dicho al Supremo que él no iba a haber cárcel para Trump. Así que aparentemente esto es parte de lo que había. Se sabe, para aquellas personas que nos siguen y saben lo que está sucediendo, se sabe que ese caso fue un caso falso político creado para crearle convicciones a Trump para así utilizarlo en su contra durante la campaña de 2024 y no le salió, al contrario, el tiro le salió por la culata. Más gente se unieron a Trump debido a la persecución política. ¿Por qué es esto? Porque lo que ellos hicieron fue unir un cargo federal con uno estatal, algo que es un disparate que nunca se había hecho antes, diciendo que el cargo estatal hizo que él incurriera en un estatal, pero sin tener ningún tipo de prueba de que el estatal verdaderamente se estaba incurriendo y sin que hubiera un caso, federal, sin que hubiera un caso federal. O sea que el único caso verdadero es el caso estatal, que era el caso de pagarle a alguien por mantenerse callado, y eso se resuelve con un que no es de por sí ilegal, sino de la forma en que lo categorizó. Y eso solamente conlleva una multa. Y en vez de darle multa, lo que querían era meter una convicción más grande para poder chavarlo en las elecciones. Así que nada le salió. Vas a seguir escuchando gente como Torrecotay diciendo, tiene 34 convicciones. Pues mira, yo le voy a decir, tiene 34 convicciones y es presidente. Y le vas a tener que decir mi presidente, mi amigo. Tenía más de 90 cargos y la mayoría se han caído siendo candidatos y ganó una presidencia por mayoría. La vacuna que Donald Trump se puso, todos los políticos se la pusieran si la encontraran, porque es el único político que yo conozco que ningún caso le hizo mella, porque todo el mundo se dio cuenta que eran casos fabricados.
Eso es así. Eran casos fabricados. Y todos aquellos que fabricaron los casos y se hacen investigaciones después que Donald Trump tome el poder, van a tener serios problemas. Por eso es que vemos la izquierda que está tan nerviosa. Y si te acuerdas las discusiones que tuvimos hace unas semanas atrás, en donde Joe Biden estaba queriendo indultar a Anthony Fauci, a muchos más, sin ser enjuiciados. Eso es por si acaso. Ya tú sabes por qué es lo que probablemente venga. Mucha gente se está sospechando que van a haber serias investigaciones. Sí, eso viene obligado. Y ya tú sabes lo que va a pasar aquí. No va a haber pie con bola. Y yo creo que Trump cometió el error de... ¿Tú te acuerdas que en la campaña del 2020 Trump había dicho en la del 2016 que iba a meter a Hillary Clinton presa por los crímenes que había cometido? No cumplió la campaña, pero ellos sí lo que le quedan, pero yo no estoy seguro que no vaya a cumplir lo mismo en esta campaña. Porque ya. Sí, los guantes se quitan, mira. Ahora es a puño limpio. Y la vara la tiró el Partido Demócrata. La vara la tiraron bien alta a un candidato republicano. Le metieron más de 90 casos en los tribunales, tanto estatales como federales. Así que yo creo que la venganza viene. Vamos a hablar mucho de Estados Unidos en los próximos años. Ahora, lo único que te voy a decir, ¿verdad? Para el último tema, que es el de Bad Bunny con su lanzamiento y comparación con Hawái, es que Trump tiene que tener cuidado y distanciarse de cualquiera que esté investigando para que no puedan decir que fue Trump el que le dijo, tú tienes que chavar a aquel o al otro. Él tiene que crear una barrera, ¿verdad? No necesariamente física, sino una barrera virtual donde él no tiene nada que ver con esos casos y dejar que eso se investigue solo. Porque si no, tú puedes estar seguro que el día que no esté, ¿verdad?, el Partido Republicano en el poder, pues van a hacer y deshacer, ¿verdad? Pero eso es correcto, estoy de acuerdo contigo. Bueno, Luis, último. Yo hice un video esta semana donde hice 2 videos. El primer video era una crítica y estaba desmintiendo las cosas que salen en el video último de Bad Bunny, que aparece Jacobo Morales y un coquí pequeño, un coquí, no, perdóname, no es un coquí, es el sapo concho, perdóname. El sapo concho que aparece, ¿verdad?, en el video de Bad Bunny, donde a mí me pareció xenofóbico la forma en que básicamente se repudia todo lo que tiene que ver con inglés y americano en la película. Aunque lo tratan de disfrazar como que es algo de cultura, pero sin embargo, pues, para otras cosas no tienen problema en destruir la cultura, pero cuando tiene que ver con, o sea, ahora el idioma es lo más que hay que cuidar, ¿verdad? Y los quesitos, que los quesitos tengan queso. ¿Qué cultura tú le adjudicas a Bad Bunny? Escucha, la gente... Cultura puertorriqueña tú la adjudicas a Bad Bunny. Por eso, exactamente. No, ponerse una falda, porque él se ha puesto falda en varias ocasiones, así que supongo que es eso. Pero yo les recomiendo a todo el mundo, vean el video. El video no tiene nada malo. O sea, no es él hablando malo ni nada de eso. El video lo puede ver cualquiera, de verdad. Vean el video y se van a dar cuenta del mensaje xenofóbico que lleva esto, que es un mensaje que está hablando específicamente de que nosotros repudiemos a cualquiera que hable inglés o qué sé yo, porque si no, Puerto Rico es que se va a convertir en un sitio donde virtualmente indistinguible a Estados Unidos. Esa es la idea. Ahora, él también sacó, y yo hice un video sobre eso también, otro video, una canción que donde él hace comparaciones entre Puerto Rico y Hawái. Él está diciendo que no quiere que Puerto Rico se convierta en Hawái. La razón por lo cual es eso, porque ellos están diciendo que en Hawái ha habido mucha, lo que le dicen gentrificación, ¿ok? Lo cual yo no creo en eso. Yo no creo en gentrificación y hay un montón de razones por lo cual no creen en eso, porque para tú creer en gentrificación, tú tienes que creer que esto es un esfuerzo en grupo a propósito que se hizo como para tratar de fastidiar a los hawaianos, lo cual no hay ninguna evidencia para demostrar eso.
Hay muchos datos que demuestran que los únicos por cierto, los americanos no son los únicos que se han metido en Hawái entre la población de chinos, japoneses y también filipinos. Son esas tres minorías, se llevan a todo el mundo por delante. O sea, tú unes esas tres minorías y son mayor que hawaianos nativos y que americanos nativos también. Pues los nativos no, que viven allí. Así que poder decir eso, tenemos que tener cuidado porque nos creemos estas narrativas de que eso está pasando en Puerto Rico cuando aquí yo sé que se está usando la ley 20 y la ley 22, donde se está entrando gente a Puerto Rico, ¿verdad? Pagando, porque están entrando con un alivio contributivo de que ellos no tienen que pagar impuestos de los negocios que ellos tienen en Estados Unidos, no de acá. Lo que ellos monten acá tienen que pagar, pero lo que vienen de Estados Unidos no. Y eso ha molestado a la gente porque ellos quieren que esa gente pague impuestos, lo que no hace ningún sentido porque ¿para qué tú vas a pagar impuestos de algo que viene de afuera? ¿Cuál es el incentivo? O sea, para eso te vas para Wyoming y no pagas impuesto estatal y solo pagas el federal, pero pues no, el primero que tendría que pagar impuestos bajo esa premisa es Bad Bunny, que se beneficia de esas leyes. Está bajo la ley 60, que eso es correcto. Y por cierto, aprendí que él está envuelto en un proyecto que también ellos compran casas, ¿sabes? Así que es bien interesante eso. Habría que ver qué significa eso. Y sus negocios de restaurante los tiene en la Florida. Exacto. Pero vamos a olvidarnos de eso por un momento y vamos a pensar por un momento que verdaderamente la idea que él está diciendo que están viniendo gente de Estados Unidos y se están quedando con Puerto Rico, no tiene ningún dato que pueda certificar eso. Solamente puede hablar acerca de unos grupos pequeños de americanos que viven, por ejemplo, en Dorado, viven en Aguadilla, ¿verdad? Y a otras partes de la isla, que son grupos pequeños de gente que se apoderan quizás de una comunidad. Igual, Luis, que si puertorriqueños van a Kissimmee y Kissimmee está lleno de puertorriqueños. O sea, yo estoy seguro que ya en Kissimmee hay más puertorriqueños que americanos allí. Entonces, tú me quieres decir a mí que nosotros entonces gentrificamos esa área allí. Pero tú sabes lo que ellos te van a decir, ¿verdad, Luis? Te van a decir, no, porque no es lo mismo, porque gentrificación tiene que ver una persona rica. ¿Ves? Y los puertorriqueños no son ricos y fueron allá buscando oportunidades, bla, bla, bla. Ah, bueno, tú me perdonas, pero para mí, ¿verdad? A mí no me vengan con eso de que si son ricos. Tiene que ver de que se apoderan con un área. Si eso es lo que estamos hablando, pues sí, nosotros gentrificamos esa parte ahí de Orlando y nadie se ha quejado, ni una sola persona. Igual que se hace el barrio chino en Nueva York y el barrio italiano en Nueva York. ¿Entiendes lo que quiere decir? ¿Sabes? ¿Por qué es bueno cuando se hace en Estados Unidos, pero cuando se hace aquí es malo? Porque no estamos hablando de quedarse con toda la isla. Mira, tú sabes, la mayor parte de la gente que han venido a través de la ley 2022, eso sale un artículo hace 2 días, 74% de la gente que vinieron con esas leyes son puertorriqueños, que han llegado de Estados Unidos, han vuelto a Puerto Rico. Así que están hablando mucha basofia. ¿Qué tú crees, Luis? Dame tu opinión ahí para terminar. Mira, diste un buen análisis. Básicamente lo que hay detrás de todo esto es una xenofobia y una idea de llevar una narrativa que no se sustenta. Así que hay dos cosas de la mano. Por eso dijimos ahorita que la izquierda siempre está picando adelante en términos de orientar. El problema es que la orientación es nefasta, pero crea unas narrativas que son efectivas, porque yo he escuchado a la derecha hablando, pero por un tubo y 7 llaves de este tema. ¿Por qué? Porque precisamente están tratando de contrarrestar lo que está diciendo Bad Bunny, pero con hechos, pero con datos, que es lo que tienen que hacer. El problema es que no tenemos el mismo alcance que tiene Bad Bunny. Ese es el gran problema. Entonces, vamos a seguir metiendo la pata en lo mismo. ¿Cuándo vamos a ir a las iglesias a orientar a la gente? ¿Cuándo vamos a ir a las entidades de base de fe a orientar a la gente?
¿Cuándo vamos a estar en la radio orientando sobre estos temas? ¿Cuándo vamos a estar en la televisión hablando sobre estos temas? Y los que entran a estos foros tienen que tener columna vertebral. Y doy mi análisis sustentando lo que hablamos ahorita. Tenemos a Joan Rodríguez Bebe, tenemos a Elian Martínez, tenemos gente que ya tienen esos foros que son pocas, a Carlos Mercader y a otros más, al mismo doctor César Vázquez que va y habla sobre estos temas. ¿Sabes? Tenemos que multiplicar los recursos. ¿Por qué? Porque los necesitamos. Por eso yo digo, si tenemos la actividad si tenemos la actitud de caerle encima a la gente que se atreven a estar frente a una cámara y hablar de estos temas, bendito, ¿dónde vamos a terminar? Así que de la única forma que podemos combatir la xenofobia, las ideas de izquierda incorrectas, es a través de información. Había un teórico, y con esto termino mi análisis, que hablaba de una tabula rasa. Lo que significa es que el ser humano nace sin nada en el cerebro más allá que lo más primitivo que tiene un ser humano, que es alimentarse y seguir sus instintos naturales. Pero cuando ese ser humano está en el vientre, ya la ciencia nos dice que la música, las palabras van adquiriendo un significado en ese nuevo ser humano. Y cuando ese ser humano nace, su vínculo con sus padres y el conocimiento que sus padres y el entorno le dan a ese ser humano, van creando ese conocimiento que tiene cuando adulto. Por eso es que cuando hay una persona que es agresor, se tiene que ir a la infancia. Usted sabía que aquel hombre del bigotito que asesinó a millones de judíos fue maltratado cuando niño. El pintor austriaco. El pintor austriaco. Sí, no menciono el nombre porque YouTube censura videos cuando se habla de ese señor. Del pintor. Ese señor fue maltratado cuando niño. Así que estamos hablando, busque la historia. Estamos hablando de que la educación es una de las bases más importantes de un ser humano. ¿Y qué nosotros hacemos aquí a través de este programa? Educando. Eso es así. ¿Verdad? Educando. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos educamos, porque antes de empezar el programa, nos educamos sobre los temas que vamos a discutir. Así que, mi gente, Bad Bunny es un gran exponente, es un gran producto que su mensaje llega a millones de personas. Necesitamos tener muchos educadores para contrarrestar las estupideces de Bad Bunny, que por lo que hemos visto ha calado profundo en mucha gente. Mira, ese disco nuevo está número 1 en México, número 1 en España, número 1 en un montón de sitios. Obviamente estamos ya le pasó a Taylor Swift en Spotify. Sí. Imagínate. Acuérdate que también pues, que Taylor Swift es grande en Estados Unidos y quizá Canadá también, pero fuera de ahí ella no es tan grande. Mayormente, cuando tú hablas de Bad Bunny, él le llega a toda Latinoamérica, no, todo el Caribe, ¿verdad? Que tú tienes República Dominicana, que tienes a Puerto Rico, y también, y después tú tienes a España también, que ¿sabes? Son bastantes millones de personas a quien tú le llegas con la música en español. Ahora, yo les voy a decir algo, ¿sabes? Es como tú dices, si nosotros no despertamos, y porque antes, cuando yo era más joven, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo escuchaba de todo tipo de bandas,
inclusive bandas que a mí me decían, mira, ten cuidado, que esa gente son medios aquello, lo otro, ¿verdad? Yo soy joquero. Y yo decía, a mí no me importa porque lo que ellos digan, a mí no me va a afectar. Y era así, Luis. O sea, a mí ninguno de estos cantantes decían algo y yo brincaba, mira, hay que hacer esto. No, para nada. Yo solamente me disfrutaba la música y se acabó. Yo siento que mucha gente eran como yo, o sea, en ese tiempo, que no necesariamente no me podían mover políticamente, filosóficamente, sino que sencillamente me gustaba la música y se acabó. Por más que ellos dijeran o por más que ellos abogaran por algo, yo estaba como que, allá tú sabes. Y si era algo bueno, pues habría que investigarlo, pero chévere. Pero esta cuestión de que estuviera tan ligado a la política, que ha pasado con Bad Bunny, que se ha ligado tanto a la política, eso es algo nuevo, que es un experimento que de verdad que hay que cogerle un poquito de miedo a ese experimento y hay que ver cómo aquí se controla, porque aquí la izquierda se molesta mucho de cualquier cosa, tanto así que Dalmau se puso a lloriquear por la Comay y qué sé yo, y tú me quieres decir a mí que la Comay tiene más alcance que Bad Bunny. O sea, y vamos, Claro que no. Comay, yo nunca veo la Comay, Luis, yo nunca veo la Comay ni me interesa. Pero vamos, ¿sabes? Tú te vas a molestar porque la Comay. Y hasta molesto porque habían podcast de derecha. Yo estoy como que, mira, yo estoy orgulloso que yo pueda aparecer con Beto y hicimos un video sobre las propuestas del PIB que ayudó a que la gente se dieran cuenta de qué se trataba las propuestas económicas del PIB. Pero, o sea, si eso logró de que gente no votara por ti, mi hermano, magnífico. Yo estoy muy contento con eso. Pero igualmente, se hizo el trabajo. Por cada persona que vio ese video de Beto, Luis, habían 20 podcasts donde Dalmau se sentaba con los muchachos y los dejaba locos, y porque él hablaba un par de boberías y ellos contentos incluyendo a Molusco, que tiene un alcance increíble. O sea, perdóname, pero, ¿verdad? Y el mismo, hermano, el mismo Jay Fonseca cogió unas vacaciones y dejó a Dalmau cubriéndole las vacaciones en el programa. ¿Qué? ¿Sabes? Come on, ¿en serio? ¿Sabes? De eso no se quejó. Se supone que tú hagas eso y que uno te mire y mira a Jay Fonseca y diga, mira, qué neutral es este hombre, pero obviamente no. ¿Sabes? Se sabe claramente por dónde él iba. ¿Verdad? Y no es que yo esté contento de que haya ganado Jennifer. Mi caballo era Javier Jiménez. Fine, no ganó, pero yo voté por él. Ese fue el que yo voté. Ahora, no me venga a llorar ahora porque tú perdiste cuando tú tienes artistas como Bad Bunny, podcast por donde quiera, que son, por cierto, los podcasts que más se escuchan en Puerto Rico son de izquierda. Palabra Viva es que se llama, la de Néstor Duprey. Sí, palabra libre. Palabra libre. La de De izquierda full. De izquierda full. Tú tienes a los de Puestos para el Problema, izquierda full, son populares, pero de izquierda. Y yo digo son populares, aunque Jonathan Lebron está casi ya en el barco con MBC y el PIB, pero están ahí también. O sea, no me vengas a mí a decir ahora que, no, pero ellos controlan los medios y qué sé yo. Bueno, sí, el Partido No Progresista tiene Noti1, pero después se molestan porque en pelota dura está Alex Delgado. O sea, que tú no quieres que no haya ningún tipo de representación porque está Alex Delgado, porque es estadista. O sea, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La izquierda en Guapa ahora tienen a Bad Bunny de ancla. Programa. Mira, no, ¿por qué se quejan? Pues ¿Por qué se quejan? Lo que pasa es que ellos se van a quejar porque para ellos se merecen toda la narrativa y no se lo vamos a dar. Y este programa es uno de esos programas donde nosotros le vamos a cortar el paso a la izquierda. Que quede claro eso, gente. Y Dios quiera, pues podemos seguir hacia adelante. Van a salir videos mañana. Vengo con un video nuevo. No les voy a decir de qué se trata todavía, pero es algo bueno que a usted le va a interesar porque quiero sorprenderlos. Y vamos a seguir produciendo videos de calidad donde nosotros atacamos de frente las ideas de la izquierda. Y Luis siempre me va a estar acompañando, ¿verdad? Que Dios mediante, todos los viernes aquí con nosotros. Luis, cuando yo acabe ahora, no te me vayas, que quiero hablar algo contigo rapidito. Se cuidan, gente, y nos vamos a ver ya la semana que viene.